vamos a ver cómo es que se vinculan, ya hubo un anticipo previo, cómo se vinculan estas preferencias, estos aranceles, con los diferentes acuerdos comerciales. A ver, los acuerdos comerciales es una figura de los procesos de integración donde los países, como vamos a ver luego también, se relacionan con terceros, se relacionan justamente para promocionarse el comercio entre ellos, y esa promoción del comercio lo que hace es cómo podemos aumentar nuestro comercio, que obviamente tiene un lado recíproco, ¿no? No es solamente abrir el mercado de mis productos, sino también tener el acceso al de los terceros. Entonces, los aranceles y las preferencias arancelarias son un punto muy importante en lo que hace a los acuerdos comerciales, pero claro, los acuerdos comerciales no hay un único modelo, como vamos a ver, hay 5 modelos, modelos que obviamente tienen su particularidad, no son modelos rígidos, desde ya aparece la experiencia después de cómo cada uno de los países aplican cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿En dónde se ubica el Mercosur dentro de todos estos acuerdos comerciales y cuál es el tratamiento que le da a la parte arancelaria? Y en la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, la cuna de la integración, como se dice también, ¿no? ¿Cómo juega la LADI en todo este proceso de las preferencias arancelarias? Vamos a ver justamente la importancia que tiene esta institución. Bueno, todo esto bagaje de temas referido a lo que es las relaciones comerciales, lo que hace al ingreso y egreso de los productos entre los países, está dentro de parámetros que están establecidos en un sistema multilateral de comercio, donde la Organización Mundial de Comercio es la gestora del intercambio internacional. ¿Qué quiere decir la gestora? Bueno, es justamente la que permite o le transmite justamente a partir de todas sus decisiones, de todas sus normativas que han sido ideadas justamente por los gobiernos, es lo que define para cada una de esas normativas las formas en que los países pueden hacer y lo que no pueden hacer en términos de comercio internacional. Y cuando hacen algo que no corresponde a hacer, también la OMC establece mecanismos para que eso pueda ser corregido. Entonces, de ahí lo de gestora del intercambio, cómo impulsa justamente la OMC a ese comercio a partir de esas definiciones. Ahí aparece un organigrama justamente de la Organización Mundial de Comercio, donde vemos matices muy importantes para todo tipo de relaciones. No solamente habla de aranceles, habla de las normas de origen, de las medidas antidumping, de las licencias de importación, de las cuestiones sanitarias, de los obstáculos al comercio, bueno, en fin, todo ese bagaje de tratamiento que además está diferenciado según el tipo de producto. Este es uno de los grandes avances que tuvo la OMC respecto a su antecedente, el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que empezó allá por 1948 y finalizó en parte, ahora vamos a ver por qué en parte, en 1995 cuando dio comienzo la OMC. Ahora bien, la OMC, dentro de este contexto, lo que habilita a los países es a ir delineando sus políticas y ver cómo esas políticas, obviamente respetando lo que está establecido en la OMC, pueden llevar adelante un incremento en las relaciones comerciales. De ahí que establece esos principios rectores, principios que habla de la previsibilidad, de un tratamiento uniforme que se tiene que hacer extensivo para todos los países si se da una preferencia a un determinado producto, obviamente que hay excepciones al respecto, que esa previsibilidad hace justamente a un incentivo para el comercio, que además se busca un comercio más libre, que cada vez haya menos aranceles y que esos aranceles sigan descendiendo, más allá de que los países son soberanos de su definición, que además los países que tienen un menor grado de desarrollo, los países menos adelantados, como se llaman, tengan para determinadas disciplinas un tratamiento menos exigente, como ha sucedido, por ejemplo, en términos de disminución de políticas de subsidio, por citar uno cercano, o el tratamiento que se le da en el marco de los productos agropecuarios, que también dentro de la OMC tiene un tratamiento particular. Bueno, en fin, esos principios rectores justamente es lo que habilitan, como decía, a los gobiernos a ir avanzando
hacia la búsqueda de una mayor profundización de su comercio. Ahora bien, los principios rectores se aplican para todo lo que son el intercambio de productos, pero los productos se diferencian, o las mercancías se diferencian dependiendo del tipo de producto que estemos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque hay productos que son visibles y hay productos que son invisibles, pero sin embargo se comercian. Y ahí es donde está uno de los grandes avances que ha hecho la OMC respecto a lo que era el GATT. El GATT antes se ocupaba nada más que el comercio de bienes físicos, tangibles. La OMC incorporó justamente otros dos mercados, el comercio de servicios y el comercio vinculado con los aspectos de la propiedad intelectual. O sea, el intelecto por un lado y los servicios, bienes intangibles que justamente hacen a otras formas de comercio y es justamente donde, como las estadísticas lo muestran, estadísticas que también elabora la OMC, han ido creciendo justamente a partir de lo que es el proceso globalizador y cómo se van expandiendo las relaciones comerciales. De ahí entonces justamente que es un gran avance que ha tenido la OMC de diferenciar eso y hacer más posible entonces el incremento de ese tipo de comercio. Un punto muy importante respecto a la OMC es qué tratamiento le da a los acuerdos comerciales regionales, ¿no? Si bien la OMC lo que busca es el comercio libre que implica que los productos ingresen en la frontera sin pagar ningún tipo de arancel y que si a un país decide bajar un tratamiento arancelario en frontera, lo tiene que hacer extensivo, para un producto lo tiene que hacer extensivo al resto de los socios. Eso tiene una limitación, como dije previamente. La limitación está en que si hay un acuerdo comercial regional, esa extensión, esa preferencia, no es necesariamente obligado a ese país a tener que hacerlo con el resto del mundo. Por ejemplo, las preferencias que aplica el Mercosur, la libre circulación intrazona, solamente la aplica para los productos que son originarios de ese bloque. Si viene un producto de China, obviamente que el tratamiento es distinto, ¿no? Por citar cualquier otro mercado de origen en particular. Entonces, ahí es importante distinguir, ¿no? Que todos estos principios de la OMC son válidos para todo el contexto, excepto en el tratamiento de determinadas condiciones. Una de ellas son los acuerdos comerciales regionales y otros son, por ejemplo, también, como mencioné, el tratamiento que se le puede dar a los países menos adelantados, países que tienen menos posibilidades de poder insertarse de una manera competitiva, vamos a decir, con el resto de los socios que forman parte de la OMC. Hasta hoy, 164 países. Bueno, y en este proceso justamente de poder saber cómo impacta o cómo puede impactar el regionalismo en el tratamiento de las preferencias arancelarias, es que hay que ver qué tipos de regionalismo existen, ¿no? Esta es la teoría, como yo siempre digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? La teoría que me dice, desde mediados del siglo pasado, de los 1950, que ya aparecieron esas teorías respecto a qué es el regionalismo económico, ¿no? El regionalismo económico en términos de darse esas preferencias hacia un horizonte justamente de un incremento de comercio, ¿no? Pero ahora ese regionalismo económico va a depender de los objetivos de cada país y de con quienes queremos ser más o menos abiertos respecto al resto del mundo. Más o menos abierto es mayor o menor acceso a los productos desde terceros mercados para llegar justamente a ampliar el espectro comercial de cada uno de los países. Y ahí aparecen entonces estas 5 diferentes escalas. Son escalas que pueden ser acumulativos, pueden ser porque va a depender de los objetivos de cada uno de los países, de los bloques que se vayan conformando. Aparece primero acuerdos comerciales preferenciales, que es cuando esas preferencias, esos tratamientos de mejor acceso en los mercados se da para un determinado grupo de productos, no para el universo arancelario. Dos países que, por ejemplo, en los antecedentes de lo que fue después el surgimiento del Mercosur, entre Argentina y Brasil, allá por los años 80, los presidentes Sarney y Alfonsín firmaron más de 20 acuerdos comerciales sectoriales que daban un tratamiento particular. Las preferencias justamente se aplicaban para cada producto o cada sector. Por ejemplo, el sector alimenticio, el petroquímico, etcétera, ¿no? Ahora, si eso es exitoso, ¿no? Podemos pasar a una zona de libre comercio. La zona de libre comercio me habla de que todos los productos
Van a poder circular libremente, ahí es donde está el mayor asentamiento de los acuerdos comerciales regionales, la mayoría de los, dependiendo cómo se lo mida dentro de lo que es la OMC, existen alrededor de 400 acuerdos comerciales regionales, todos los miembros de la OMC tienen al menos un acuerdo comercial, pero de diferente tipo. Entonces, tener una zona de libre comercio es, entre nosotros nos permitimos, tenemos un comercio intrazona liberado. Pero si somos más ambiciosos, podemos avanzar y tener una unión aduanera, como podría ser el caso del Mercosur, como es el caso del Mercosur, en donde la unión aduanera, ¿qué nos dice? Que además de nosotros estar liberados al interior, aplicamos aranceles hacia el resto del mundo. Tenemos una suerte de coraza, les ponemos un freno a los productos, metafóricamente, un freno a los productos que ingresan a nuestro territorio regional, y ese freno está limitado por el nivel de arancel que tienen que pagar. Y es una decisión, obviamente, del exportador en ese caso, ¿no? Siguiendo con este proceso, hasta ahora hemos tenido un tratamiento exclusivamente en frontera, hablamos de aranceles para unos pocos productos, para todos los productos, de intrazona, luego de extrazona, y después seguimos avanzando. Los países han avanzado y han configurado lo que se llama un mercado común, y ahí empiezan a jugar otras variables económicas, que son justamente los factores de producción que son los que hacen a involucrar a procesos donde el factor de producción no tiene que ser exclusivamente de un país, que puede ser de alguno de los países socios de esa región. El Mercosur tiene como objetivo justamente constituir un mercado común. Bueno, por eso es el mercado común del sur. Obviamente que es un objetivo que todavía no se ha alcanzado porque todavía está terminando de conformar lo que sería la unión aduanera. De ahí la definición de lo que es una unión aduanera imperfecta para el caso del Mercosur. Y llegamos al sumum, una unión económica, ¿no? Un mundo totalmente integrado, ¿no? Donde un mundo comercial, económico. Este es el único caso que tenemos hoy en día, es la Unión Europea. 27 países hoy en día, fueron 28 después de la salida, cuando todavía estaba el Reino Unido como miembro pleno. La Unión Económica es justamente una coordinación de las políticas macroeconómicas. Entonces, tenemos acá diferentes etapas que puede llevar un mundo regional entre los países, las formas de mayor inserción, mayor o menor grado de libertad, como se dice en la teoría también, que se pueden brindar para ver qué tan está decidido un país a ampliar sus fronteras. Cuando hablamos de fronteras, dependiendo del nivel de regionalismo, va a depender justamente de cuál es el tipo de acuerdo para que esa frontera, esos grados de libertad, vayan tomando diferentes niveles. ¿Qué pasa con el Mercosur? Bueno, es un mercado común, o sea, el horizonte es el mercado común del sur, un modelo de integración particular porque está en proceso hace ya desde el año 1991, el 26 de marzo, que se firmó el Tratado de Asunción, y cómo se fue avanzando con tratamientos de diferentes niveles arancelarios de intrazona en un principio, después hay todavía algunos reservas de mercado, tiene socios externos, el Mercosur tiene acuerdos firmados con países terceros, la mayoría es de la Asociación Latinoamericana de Integración, o sea, países de América Latina, pero también tiene algunos pocos acuerdos firmados, por ejemplo, con India, o el SACU, que es la Unión Sudafricana, otro mercado común, en fin, pocos socios externos por ahora y todavía pendiente lo que es la aprobación del acuerdo, el famoso acuerdo con la Unión Europea, que todavía no tiene una vigencia para su aplicación. ¿Cuál es la agenda exterior? Bueno, el Mercosur tiene sus peculiaridades respecto a cómo llevar adelante esa agenda, muy atravesado por los cambios de gobierno que han hecho justamente que todavía esa agenda exterior hasta en los momentos no haya tenido un horizonte más definido. A ver, otra experiencia de integración para lo que es justamente por qué el Mercosur y por qué la ALADI. Bueno, porque Argentina forma parte de esas dos experiencias, la ALADI y la Casa de la Integración. Allá empezó por 1960, cuando era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se frustró en su trayectoria y pasó a ser desde 1980 la Asociación Latinoamericana de Integración. Es la Casa de la Integración porque involucra hoy en día a 13 países de América Latina.
donde tiene justamente diferentes modalidades de integración, diferentes modalidades porque tiene dentro de sus principios la flexibilidad. Los países pueden firmar acuerdos bilaterales o regionales. Serán regionales cuando involucra a todos los miembros plenos de la asociación, y bilaterales, que es donde está la mayor cantidad hoy en día de acuerdos, que hace justamente a acuerdos parciales, por así decir, porque involucra no a la totalidad de los miembros, sino a algunos de ellos. Con ser, por ejemplo, faltar uno de ellos ya pasa a ser un acuerdo de alcance parcial, como se dice, ¿no? Los otros, cuando involucra a todos, es un acuerdo de alcance regional. Las disciplinas comerciales son amplias, no son solamente el tratamiento arancelario, por eso, porque la LADI pretende ser un mercado común latinoamericano, con lo cual entonces ese mercado común va a involucrar disciplinas comerciales más allá de las que son en frontera, ¿no? Es justamente el tema, por ejemplo, de la promoción comercial, el tema de los factores de producción, bueno, en fin, todo lo que uno involucra para poder respaldar esos procesos de inserción internacional. Acá una pregunta, ¿cuál es el mejor modelo en definitiva? ¿Hay un modelo para la integración? ¿Qué es lo que conviene? ¿Tener un proceso flexible o ir hacia un horizonte específico? Bueno, obviamente que cada uno tiene un horizonte específico. El tema es cómo se llega a ese horizonte, y ahí es donde se van a plasmar las diferentes relaciones comerciales. Y esas relaciones comerciales es lo que hacen más o menos viable los procesos de alcanzar esos objetivos de la integración económica, ¿no? A ver, obviamente, el punto de partida son las preferencias arancelarias. La forma en que estas preferencias puedan avanzar, puedan profundizar los procesos y ampliar los mercados, es el punto de partida, pero no es la única herramienta que se deba tomar para llevar adelante la posibilidad de ampliar los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales, siempre con el paraguas de la OMC, habilita a que se puedan expandir esos mercados a partir de la aplicación no solamente de los aranceles, sino también de las otras variables de política comercial que incrementan la oferta, o pueden incrementar, mejor dicho, la oferta de colocación de los productos y hacer que entonces los países tengan un mayor protagonismo internacional desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista comercial. De ahí entonces que Argentina, más allá de formar parte del Mercosur y la LADI, lleva adelante ambos procesos, ¿no? Está bien que donde más se la ve presente es en el tema de Mercosur, porque tiene una presencia, vamos a decir, más directa a partir de la participación hasta de los presidentes de los países en la toma de decisiones para ir orientándose camino de una mayor inserción ya como bloque en particular. Estos dos modelos de integración económica no quiere decir que sean modelos contrapuestos. Es más, Mercosur forma parte de la LADI. Y en ese proceso de integración también dentro de la LADI es como que va caminando de manera independiente. No necesita ir acompañando hasta el momento al proceso aladiano en toda su dimensión, porque además ese proceso también se está construyendo. A etapas un poco más lentas si las comparamos con lo que es el Mercosur. Bien, muchísimas gracias. Con este panorama que hemos planteado, las preferencias arancelarias están más que posicionadas justamente como una variable económica que hace a las posibilidades de generación en los países de una mejor inserción internacional. Respecto a la importancia que tiene no solamente en las grabaciones, sino también todo el espectro que lo rodea, ¿no? Acá hay que recordar, por ejemplo, que tenemos un foro de dudas, foro que está disponible por materias, en donde el alumno puede interactuar con el docente y el docente con el alumno, participar en las clases presenciales sincrónicas, obviamente, si bien el formato es asincrónico, también hay formato sincrónico. Vamos a tener clases que vamos a estar uno frente al otro a partir de una pantalla, como para poder despejar dudas y así profundizar nuestros conocimientos. El foro de debate, no olvidarse del foro de debate. Acá la interacción, las ideas, las dudas, la forma de interactuar entre los compañeros y el docente es muy importante porque nos va a enriquecer a todos. No hay que olvidarse que acá estamos en un proceso de aprendizaje común donde el debate, las ideas, las propuestas son fundamentales
para seguir incentivando nuestra investigación y nuestro conocimiento. No olvidarse, por favor, de estas recomendaciones y tenerlas siempre presentes y usarlas desde ya. Muchas gracias.